Amigas, amigos de Revolución de las Conciencias, bienvenidos a otro programa más en el cual estaremos analizando política nacional, diversos acontecimientos y cosas que van a venir por ahí en México. Este fin de semana tuvo razón un partido de fútbol entre el Atlas y el Querétaro, en el Estadio Corregidora, en el estado de Querétaro, en el cual se dio a cabo una trifulca de dimensiones mayores, en las cuales se habla incluso de 17 muertos, aunque en este momento el Estado, la Fiscalía y la CEMEFO indican que no hay ningún no hay ningún fallecido, pero aún así familiares de víctimas no los encuentran. Hay personas desaparecidas y todo esto llega a tener muchísimas preguntas, tiene muchas aristas este tema. ¿Estamos ante una situación de violencia generalizada en el país o es un caso específico del deporte, como lo hemos visto en otras barras como en Argentina o como los hooligans en Inglaterra? Para este tema estamos platicando con amigos que ya conocen y amigos nuevos. Primero voy a presentar a Mariana Zapata. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Jesús. Pues muy contenta de estar hoy acompañándolos por acá para platicar con buenos amigos. Qué bueno. Y a un amigo que ustedes ya conocen, a Julián Castruita. Julián, ¿cómo estás? Hola, Chucho, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, perfecto. Excelente. Aquí con todo. Aparte, el buen amigo Julián es futbolero, ¿no? Tú eres aficionado del Cruz Claro, Azul. soy cementero. Eres cementero. Hasta la muerte, entonces es un buen tema. Es un buen tema. Habíamos invitado a otro amigo que es muy fan del Atlas, pero bueno, por otras razones no llegó. Le mandamos un saludo. Frío, Alan. Al buen Alan, pero bueno, esperemos que ande bien porque andaba con mucho trabajo. Amigos, les voy a preguntar, ¿qué está pasando en México? Esto que acaba de ocurrir en Querétaro es una situación extraordinaria, es algo que, bueno, es un accidente, se juntaron muchísimas cosas, a lo mejor un poco de alcohol, se juntó a lo mejor ahí unos ánimos muy fuertes, o estamos hablando de un tema social grave. Voy a empezar contigo, Mariana. ¿Tú cómo ves esta situación de lo que acaba de pasar el sábado? Pues bueno, la veo terrible, la veo dolorosa, la veo impune y creo que es consecuencia de la normalización de la violencia que hemos vivido en los últimos años en nuestro país, que desafortunadamente se desató y tiene su origen a través de los gobiernos anteriores. Lo dijo muy claro y además me parece muy acertadamente el presidente hoy en la mañana que lo cuestionaron con este tema. Uh-huh. Lo que se vivió el sábado en Querétaro, en un espacio que se supone que es un espacio familiar, es un espacio de convivencia, es un espacio para compartir la fe, inclusive en los deportes, en los diferentes equipos, y que haya terminado en hechos de dimensiones de esta magnitud tan violentas, en donde se nota en algunos videos y fotografías que no había ningún tipo de limitante, ningún tipo de dolencia, de empatía, inclusive yo diría de humanidad, en quienes golpearon y violentaron así a todo aquel que se les cruzaba solamente por traer una camisa distinta a la del equipo al que ellos pertenecen. Me parece que representa justo lo que nos han heredado los gobiernos neoliberales. La indolencia ante el otro ser humano, la falta de toda empatía, la falta de toda solidaridad también de quienes pasaban y no pudieron apoyar a otros, la falta de gobernabilidad del gobernador de Querétaro, que fue incapaz, después de que se conocieron los hechos, de también enviar ayuda para las familias que estaban ahí, para los niños atrapados con sus madres, con sus padres, con sus abuelos, que tuvieron que vivir estos hechos. Y yo creo que lo que está pasando en nuestro país con este tipo de hechos es el reflejo de la normalización de la violencia que deriva de la impunidad a la que nos sometieron los gobiernos anteriores y que hoy se está tratando de combatir precisamente desde la raíz, desde el cariño al prójimo, desde la solidaridad
Y es algo por lo que tenemos que luchar, porque este tipo de hechos no se pueden repetir en nuestro país. No podemos permitir que se normalicen, y menos podemos permitir que a días ya de lo que se vivió este fin de semana siga sin haber un solo detenido, siga sin esclarecerse lo que pasó, siga sin tener un posicionamiento oficial el gobierno y todas las autoridades encargadas de darle claridad a las familias que hoy siguen buscando a quienes estuvieron en ese partido. Entonces, pues un hecho completamente lamentable, muy doloroso, trágico, y que nos tiene que hacer reflexionar que tenemos realmente que irnos a la raíz del origen de estos niveles de violencia, y tenemos que llamar a los valores como la solidaridad, el apoyo y la empatía y el cariño entre todos los seres humanos. Ahí parafraseando a una película que decía, la vida es como el fútbol y el fútbol es como la vida. Voy a ir contigo, Julián. ¿Tú cómo viste esta situación? ¿Qué pasó este fin de semana? ¿Algo extraordinario o, por desgracia, algo de siempre? O sea, sí, me parece que evidentemente en México tenemos niveles de violencia que no quisiéramos, pero a mí me parece que este es un hecho que fue premeditado. O sea, yo te hablo de que, como bien mencionas, soy una persona que soy futbolera prácticamente desde que nació, desde niño, ¿no? Uh-huh. Y hasta uno de mis grandes sueños de niño era ser futbolista. No se dio, pero me dedico a lo que me gusta, ¿no? Pero, mira, finalmente yo recuerdo que en esa época mi papá me llevaba al estadio, me llevaba al Estadio Azul a ver a la Máquina, y pues era un ambiente muy familiar en donde pues tú ibas y veías otras familias, veías muchos niños, podías sentarte incluso ver a aficionados de equipos rivales y no pasaba nada, ¿no? O sea, no pasaba de que te emocionabas, por ahí le mentabas la madre a un jugador, lo normal que pasa en un partido, pero no pasaba de esos extremos. Yo creo que lo que pasa específicamente en el caso del fútbol mexicano es que, por desgracia, desde hace algún tiempo, pues el fútbol mexicano ha querido copiar un modelo de fútbol que se vive en Argentina, en Sudamérica, ¿no? Que es este modelo de las barras bravas, de los hinchas, ¿no? Y pues evidentemente esto genera que estos grupos de animación, no digo que toda la gente que pertenezca a estos grupos de animación sea gente mala, sea gente que tenga malos hábitos, pero la mayoría de ellos son pues, chavos que tienen fuerte influencia por el alcohol, consumen mucho alcohol, hacen uso de drogas, claro. Entran a un estado, ya pues en un estado inconveniente, que confunden la pasión por un deporte, que es para mí el deporte más hermoso del mundo, con un fanatismo, ¿no? Entonces yo te puedo decir que lo que yo vi el sábado, pues ni siquiera se puede hablar de un enfrentamiento, de una riña, porque por ahí en los medios se quiso empezar a manejar como una riña. Uh-huh. Para mí no fue una riña, eso fue una masacre totalmente premeditada, en donde un grupo de pseudoaficionados mayoritarios va a golpear, a destrozar a aficionados del equipo contrario, que si habían miembros de la barra del Atlas con quien tienen pique, probablemente sí, pero ni siquiera estamos hablando de que se fueron contra la barra, ¿no? Claro. Que también hubiera estado mal, sino que se fueron también directamente contra familias, ¿no? Entonces, eso para mí es preocupante, porque además, si tú ves los videos, si tú ves las imágenes, hay una total complicidad de la policía del estado de Querétaro, en el entendido que garantizar la seguridad del evento en primer momento le corresponde a la seguridad privada del estadio, porque es un evento privado, pero siempre se apoya en seguridad pública. Si tú has ido a un estadio de fútbol, pues seguramente tú ves que hay un fuerte operativo policíaco, que a la porra visitante la rodea un cierto número de granaderos,
que hay un fuerte operativo y entonces hay cosas que no cuadran, ¿no? Como por ejemplo que a los aficionados del Atlas le quitan cinturones, les quitan monedas, les quitan cualquier cosa que pudieran usar como armas y de repente ves a los aficionados de los Gallos Blancos que traen navajas, traen picayelos, traen cinturones, traen palos, traen bats, o sea, me parece que fue algo totalmente premeditado, me parece una complicidad absoluta del gobierno del estado de Querétaro, porque tú veías a los policías que estaban al lado, que estaban viendo la madriza, la clase de madriza que le estaban poniendo 20 cabrones contra una persona y el policía no hacía nada por intentar separar a los cuates, ¿no? Entonces, para que digan que no hay muertos, yo lo dudo, pero si no hubo muertos, hubo gente que al menos va a quedar con consecuencias muy, muy graves. Después de esa madriza no van a volver a hacer lo mismo. Entonces, son cosas que para mí no pueden pasar. Yo creo que deben de haber sanciones de todo tipo. En el plano deportivo, que para mí es lo de menos, tiene que haber una desafiliación del equipo de Querétaro. Tiene que también pues, haber un veto total a la plaza de Querétaro. No puede volver a haber fútbol en Querétaro. No puede venir a decir el gobernador que no tiene ningún detenido después de una masacre como tal. Mi querido Chucho, Mariano, no nos pueden decir eso. Claro. Entonces, ellos tienen identificados a los miembros de la barra, tienen las fotografías, hay videos, tienen que detenerlos, estos tipos tienen que pagar en la cárcel, estar en la cárcel por tentativa de homicidio y no pueden volver a pisar un estadio de fútbol. Sí. Si el Querétaro no hace eso en el plano deportivo, pues, o sea, no va a valer absolutamente nada. Y ya en el plano político, administrativo, que me parece a mí lo más importante, pues yo sí creo que tiene que haber una investigación al gobierno de Querétaro porque hay una total complicidad, omisión. O sea, ¿cuándo has visto? Si eso lo hubiera pasado en el Estadio Azteca, en el Estadio Azul, y estarían pidiendo la cabeza de la jefa de gobierno. Claro. Entonces, yo te diría eso. Y para terminar, Chucho, para no alargarme, para mí es evidente que todos estos chavos estaban bajo el influjo de las drogas y el influjo del alcohol. Y por eso es algo que yo mencionaba el programa pasado justamente, que yo veo hoy que en la juventud cada vez hay más índices de consumo de droga y de alcohol. Por ese sentido, yo no estoy de acuerdo con la legalización porque yo creo que una obligación del Estado debe ser promover la salud y la vida de sus ciudadanos, no darles herramientas para que se estén autodestruyendo. Entonces, para mí este es un ejemplo total de que en la juventud hay un deterioro social y tenemos que poner mucho ojo ahí. Claro, se ha hablado mucho de que la responsabilidad de quién es de lo que acaba de suceder. Por un lado está el sector empresarial, la Femex Food, los clubs que han tornado al deporte como una empresa en la cual no les importa nada más. Ellos mismos muchas veces financian estas barras, a estos grupos, pues yo les voy a poner porriles, que estas actitudes que son de cierta parte de golpeo, pero también otra parte, como bien lo dice Julián, ha habido esta denuncia hacia el gobierno del estado porque, digo, cualquier espectador que ha venido, por ejemplo, a Ciudad Universitaria, a un estadio contra los Pumas, el Pumas América, cuando pasan este tipo de partidos que son muy fuertes, que pueden caldearse, primero no te dejan entrar ni cerca. O sea, a ti te sacan por un lado y al América por el otro, ¿no? Y hay un cerco policíaco entre las barras y entre los grupos para que nunca se junten. Y hay una cantidad de desplazados, de policías desplazados en ese momento que pues ni siquiera te dan ganas de hacer ninguna tontería. Dices, ay, no, ¿cuánto policía? Y dices, mejor me porto bien. Y es lo que parece que en el Estadio Corregidora no pasó, ¿no? O sea, hay una desfachatez del gobierno de Querétaro, un gobierno panista, y ahí yo quisiera hacer una cuestión de centrar. Parece que los medios de comunicación le perdonan todo a gobiernos que no son de Morena. O sea, porque no hay que politizar tal vez esta tragedia, estoy de acuerdo, el deporte ya está sufriendo mucho, pero lo que sí es cierto es que, y bien lo mencionan,
Si esto hubiera pasado en la Ciudad de México, en el Azteca, en CU, y antes cuando estaba aquí el Azul, se hubiera llamado a Claudio Sheinbaum lo está haciendo mal, Claudio Sheinbaum renuncia, Claro. ¿no? Y es una cuestión que se politiza desde cierto punto. Y les preguntaré, hay varios tipos de sanciones por ahí, ya Julián mencionó algunos, como prohibir las barras, algunos por ahí Esto es dicen, fundamental, ¿eh? algunos dicen por ahí prohibir el alcohol, la venta de alcohol en los No me estadios, o vender cierta cantidad solamente, pero también se está hablando de sanciones más fuertes, tal vez como la pérdida del Mundial de 2026 por parte de la FIFA y la desafiliación tanto del grupo Querétaro, de los Gallos Blancos del Querétaro, como del Atlas. ¿Ustedes creen que toda esa cuestión sería correcta, sería suficiente o hay que llegar un poco más a fondo? ¿Cómo lo ven? Julián, empieza. Sí, o sea, yo te insisto, en la parte deportiva tiene que desafiliar al Querétaro. Tiene que haber un veto total al estadio de la Corregidora, porque además no es un primer incidente que sucede en la Corregidora, son reincidentes. Hace como un año hubo igual una trifulca en el estadio de la Corregidora contra el San Luis, y también ha sido una constante en ese estadio. Entonces, quiere decir que es una barra que ya es conflictiva, entonces se tiene que vetar ese estadio. Entonces, recapitulando, desaparecer a Gallos, veto al estadio. Yo soy de la idea de que se tienen que disolver las barras del fútbol. Soy de la idea de que son grupos de animación que se prestan a otras cosas, como por ejemplo pues el narcomenudeo, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que es peligroso, que se tienen que disolver estas barras, y en el ámbito político, insisto, tiene que haber una investigación hacia el gobierno del estado de Querétaro, porque para mí es muy claro que sí hay están coludidos. O sea, yo no concibo cómo no hicieron absolutamente nada. También circulan alguna propaganda que lanzaron antes del partido en donde estaban contratando al personal de seguridad que iba a cubrir el elemento de seguridad privado, y no pedían experiencia, nada más te pedían que tuvieras el INE. El personal de seguridad eran unas chicas que estaban vestidas con un uniforme como los de Oxesa, y pues, hasta los de Gallos Blancos golpearon a estas chicas que estaban en seguridad privada. Entonces, son las sanciones que yo diría, Chucho. Claro, Mariana, ¿tú cómo ves? ¿Qué se tiene que hacer para detener esta situación de violencia en el deporte? Yo creo que el mensaje sí tiene que ser sumamente claro, sumamente fuerte. Si bien yo no soy una gran fan específicamente del soccer, sí considero que hay una afición enorme en el país y que tiene que haber ese ejemplo a través de las sanciones, y no solamente sanciones, sino de las movilizaciones, de la impartición de justicia que se tiene que dar derivado de estos hechos violentos como antecedente para que nunca más un lugar, un momento, un deporte que debe de generar todo lo contrario a lo que se generó este sábado pueda tener lugar a que se susciten estos hechos. Entonces, yo sí creo que las sanciones deben de ir más allá. Yo creo que de verdad, y aquí voy a retomar algo que dijiste, pues la doctrina de la derecha, que incluye a muchos medios de comunicación masivos, es la hipocresía. Por eso no se están desgarrando las vestiduras, ni es la nota diaria, ni es el hashtag en Twitter, que ahí les encanta meterse a hacer política según ellos, exigiéndole al gobernador de Querétaro, panista como bien se dijo, que ya a estas horas, a más de 2 días de los hechos, no tuviera por lo menos detenidos. No hay uno solo. Ni uno solo, ni siquiera se ha esclarecido a las familias que están desesperadas por los videos que circularon en redes sociales. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están esas personas que fueron hasta humilladas cuando ya estaban completamente golpeadas e indefensas? ¿Dónde están los detenidos? Tienen que pagar por lo que hicieron.
No Claro. puede haber impunidad en un hecho así que implica hasta el riesgo de la vida de familias enteras que estuvieron ese día. Y sí tiene que ser muy fuerte el mensaje, no solamente desde el ámbito futbolero del deporte, sino también desde el ámbito, sí, político y administrativo, con la justicia que se tiene que impartir y en la que ya vamos, pero bastante lentos, ¿no? Claro. Entonces, sí tienen que ser muy fuertes las sanciones y por supuesto que deben de desaparecer las barras. Pues si desaparecieron, o bueno, todavía hay algunos, pero cómo se luchó en las universidades para que desaparecieran los porros, son lo mismo. Es la violencia generalizada de chavos que inclusive agarran, que viven en situaciones marginadas y que se aprovechan de esa situación para generar este tipo de violencia. Tienen que desaparecer las barras, tienen que estar prohibidas. No puede volvérsele a dar acceso a una barra en un estadio de fútbol. Esa es mi opinión. Por aquí tenemos algún comentario del amigo David Vega. Dice, basta de prohibir la entrada a las barras bravas para eliminar el problema de la violencia en los estadios. Más aún, la violencia que surge por el fanatismo al fútbol. Mariana, yo quisiera hacer una pregunta. Algunos grupos feministas han mencionado que la violencia es estructural en un sentido de que los hombres, este machismo que es constante en la sociedad, se ve reflejado en este tipo de acciones que se suscitaron el sábado, ¿no? Son hombres los cuales actúan de esta manera violenta y parece que es la única forma en que se soluciona. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿El patriarcado está ahí? Por supuesto. Bueno, es que cuando tú ves los videos, que en realidad no se los recomiendo, pero sí alcancé a ver algunos videos de los hechos que se suscitaron el sábado, es indignante cómo un ser humano puede hacerle eso a otro ser humano. Sin ninguna razón lógica, humana, sin ningún tipo de conciencia de lo que les estaban haciendo. Y por supuesto que es el total reflejado del patriarcado. Ya las acciones que hicieron, como desnudar a los hombres que estaban inconscientes, claro, y seguir golpeándolos cuando se veía que estaban completamente expuestos e inconscientes. Inclusive tú ves los videos y se te enchina la piel porque no puedes creer que esa abominación haya sucedido. Es el total reflejo de las acciones machistas que querían reflejar entre unos y otros, entre la dominación del más fuerte animal que estaba dejando inconsciente a otro ser humano. No les bastó dejarlos sangrados en el piso, tenían que desnudarlos para mandar ese mensaje de poder machista hasta el último momento, hasta la última gota de sangre derramada. Fue por un tema de machismo, de dominación que quisieron demostrar, actuando como animales ese día. Entonces, totalmente. por supuesto que lo que dicen las compañías feministas es completamente cierto. Se ve completamente reflejado en las acciones, en los golpes y en los desnudos que hicieron ese día. Por aquí el compañero Alan García Fernández, que tenía que venir hoy, nos manda un comentario. Dice, fue una agresión premeditada. Es clara la colusión entre la seguridad interna del estadio y la barra de Querétaro. Les abrieron los accesos para llegar al otro lado del estadio y hubo armas. Las barras están infiltradas con delincuentes. Hay una mafia avalada por los altos mandos del fútbol mexicano. Saludos. Saludos, amigo. Definitivamente yo creo que comparto esa situación y comparto la situación, también el comentario sobre esta violencia como una significación de la violencia machista y de un comportamiento de no solo de dominio, sino de depredación, ¿no? Hasta cierto punto, exactamente esa misma situación cuando veo que desnudan a las víctimas, es una cuestión no solamente de que ya les han ganado, sino que pretenden humillarlos todavía más, ¿no? O sea, hay una cuestión de dominación machista, de violencia machista y de violencia asesina, totalmente. Sí, pero así como mencionas eso, pues a mí me gustaría mencionar la contraparte, porque coincido en que sí hay un ejemplo de violencia machista muy, muy fuerte en lo que pasó en Querétaro, pero también yo te diría que la violencia no es exclusiva de los hombres. Y te voy a mencionar porque hay videos en donde hay una mujer aficionada del Querétaro pasándole una navaja a otro fan de los Gallos para que pues acabe de desmadrar
a otro cuate del Atlas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, pues, de que yo entiendo que esta parte del sentirse superior, esta parte de la cuestión de la alerta de género que hay en nuestro país y que a fin de cuentas se ve reflejado también al momento de desnudarlos, de exponer la intimidad de la gente que golpean del Atlas. Sí, es el machismo que hay en nuestra sociedad, pero yo insisto que no es exclusivo tampoco de los hombres, ¿no? Porque también, así como hubo estos salvajes, también hubieron hombres que iban con sus familias y que se pusieron como escudo para proteger a sus esposas, para proteger a sus hermanas, a sus mamás, para proteger a sus niños. Entonces, creo que también es importante decirlo, porque así como hay salvajes, también hubo héroes que estuvieron dispuestos Sí. a arriesgar su integridad física por la de su familia, mi querido. Y por la de otros extraños. Claro. O sea, los casos que hemos leído en las redes sociales de un niño que le Se dio quitó la su playera. playera autografiada a una joven para que pudiera salir ilesa. Y no se trata tanto del género que en ese momento haya participado, sino de la doctrina que hay detrás, ¿no? Esa doctrina violenta, de humillar, como bien lo decías, Jesús. Entonces, claro que hubo héroes, y eso sí me parece muy importante mencionarlo. Hubo quienes arriesgaron su propia vida para ayudarles a los demás aficionados del Atlas, inclusive del propio equipo del Querétaro, gente que les dio sus playeras para que pudieran salir ilesos, y eso se aplaude, porque ahí pues hay fe también, que es el total contraste de la violencia que ejercieron unos a la solidaridad y apoyo que ejercieron otros. Aún hay humanidad en toda esta Aún hay barbarie. humanidad. Totalmente. Definitivamente. De manera muy rápida, ya no nos va a dar tiempo a hacer la pausa, pero muy rápido. Estamos a un mes de la revocación de mandato. El 10 de abril nos vamos a elecciones ahí. El domingo 10 de abril vamos a preguntarle a la gente si quieren que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mariana, ¿cómo vamos ahí? Vamos bien, digo, híjole, da un coraje de verdad ver el cómo, en serio, lo tengo que volver a decir, la oposición está llena de hipócritas, ¿no? Da coraje ver cómo el instituto encargado de fomentar y consolidar la democracia en nuestro país hace todo lo que está en sus manos para combatir la participación de la ciudadanía y del pueblo en general en estos procesos que marcan un antecedente histórico fundamental para nuestro país, porque puedo asegurarles que si hubiéramos tenido esta herramienta legal, constitucional, que hoy nos hereda el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando gobernaba Peña Nieto, Felipe Calderón, a los 3 años sin duda hubieran dejado de gobernar y golpear tanto a este país. Vamos muy bien, hay un tema que es importante que la gente sepa: el INE vuelve a reducir a una tercera parte las casillas que se van a instalar ese día. Normalmente en una elección constitucional se instalan alrededor de 162,000 casillas, y este próximo domingo 10 de abril se van a instalar únicamente 57,000. Van a ser casi las mismas casillas que se instalaron, recordarán, en otra consulta popular, la primera en la historia de nuestro país, que tuvo lugar el año pasado, el 1 de agosto. Van a ser casi el mismo número de casillas y las ubicaciones también van a ser muy similares para todos aquellos que hayan participado, puedan ubicarlas y estemos pendientes de en dónde nos va a tocar salir a participar ese día. Y la verdad es que la gente tiene que enterarse en todos los rincones. Si bien vamos bien, esto que está haciendo el INE de hacerle el juego a los del PAN, a los del PRI, a los del PRD, con el tema de la veda electoral y el limitar inclusive a los partidos políticos a que hagan una difusión, cuando el encargado debe de ser él. Díganme de verdad, ¿quién ha visto un comercial del INE promocionando la consulta popular? El otro día me No, sorprendí de ver un cartelito por ahí en el metro. Dije, mira, un cartelito. está bien, muy bien, qué bueno, qué bueno. Ah, Sí, caray. sí, sí, Ah, caray. me sorprendió. Mira, le invirtieron Ah. de sus más de 20,000 millones de pesos anuales, ¿no? De presupuesto. 4 perifoneos. Entonces, de verdad que yo lo que quiero hacer en estos momentos es invitar a todas y a todos a que le informemos a nuestras vecinas, vecinos, compañeros de escuela, del trabajo,
en el mercado, en el súper, en la farmacia, a todo el mundo que vamos a tener esta consulta popular del proceso de revocación de mandato el domingo 10 de abril y que sin duda, mira, lo que dicen las encuestas no es mentira. El presidente Andrés Manuel López Obrador representa mucho para muchos de nosotros y sin duda la gente en las comunidades lo sabe. He tenido la fortuna ya de caminar en algunos municipios de allá de Hidalgo y la gente quiere al presidente y por eso va a salir a participar, aunque haya comunidades que a estas alturas por las casillas que se van a instalar y las ubicaciones tengan que hacerse 2 horas para salir a votar. Lo van a hacer, está preparándose ya la gente, sin duda en las zonas urbanas como en la Ciudad de México, como en el Estado de México, pues nos quedará mucho más cerca y será más sencillo para todos nosotros salir a participar. Vamos bien en el proceso, hay que hacerle mucha difusión porque el INE no lo va a hacer, ¿no? Y hay que salir a participar para dejar este antecedente histórico, democrático en nuestro país, salir a refrendar nuestro apoyo para que siga la transformación, para que siga este proyecto de nación que tanto bien le está haciendo al país, que está combatiendo justo lo que hablábamos, toda esta herencia de violencia que nos dejaron y que pues, se busque la justicia a través de todo lo que está encabezando el presidente. Por eso, pues que siga el presidente este próximo 10 de abril, estimado Jesús. Vamos bien. Hay que hacerle mucha difusión a la consulta. Muy bien. Julián, un comentario sobre la consulta del 10 de abril. Sí, recordarle a la gente que es un ejercicio inédito, es una herramienta muy, muy, muy importante que vamos a tener para hacer democracia. Nunca antes se nos habría preguntado si queremos evaluar a nuestro mandatario. Y a mí me parece que es una cuestión fundamental, porque si esta herramienta lo hubiéramos tenido en el pasado, nos hubiéramos podido ahorrar muchísimo daño que le hicieron al país, ¿no? Peña no hubiera durado los 6 años, ni Fox, ni Calderón, igual ni Salinas, ni Zedillo. Entonces, yo creo que es una herramienta que nos puede ayudar para evitarle mucho mal a nuestro país, y creo que siempre es importante que si un funcionario público, si un mandatario ha hecho bien las cosas, pues que se someta a votación, ¿no? Decirle a la gente que es bien, bien, bien importante que logremos juntar ese 40% de los votos del padrón electoral para que pueda ser vinculante y que nosotros podamos demostrar que hay un interés real de la ciudadanía en participar, ¿no? Es muy importante que le demos validez a este ejercicio, entonces pedirles que no se les olvide ir a manifestar su opinión, pedirles que estén muy atentos en la ubicación de las casillas, porque aunque parece que ya está saliendo el encarte y se van a publicar pronto la ubicación de las casillas, cuando fue lo de la consulta para enjuiciar a los expresidentes, no me dejarás mentir, Mariana, horas antes de que fuera la votación, se cambiaron de lugar varias casillas. Sí. Y a diferencia de en una elección federal, pues ahora no va a haber casillas directamente por secciones, sino que están juntando varias secciones en una casilla. Vamos a tener menos casillas, entonces hay que darle más información a la gente porque se va a confundir, y a lo mejor en la Ciudad de México estás dispuesto a caminar 5 calles para llegar a otra casilla, pero el problema real va a ser en provincia, en donde las secciones electorales están a horas de distancia, ¿no? Entonces es un tema pues, que tenemos que darle muchísima difusión. Como ustedes dicen, el INE no está aportando y tenemos que trabajar en eso. Sería lo que yo te podría decir. Y si me permites, quisiera destacar algunos comentarios que hicieron. Es un poco sobre el tema anterior, pero me parece importante mencionarlo. Nos comentan aquí que también en manifestaciones que han hecho las mujeres en la Ciudad de México, se ha visto a mujeres violentar a mujeres policías, ¿no? Mi posición en esta cuestión de la violencia es: yo no justifico ningún tipo de violencia, ¿no? Ni de mujer a mujer, ni de hombre a mujer, ni de hombre a hombre. Yo condeno cualquier tipo de violencia. Me parece que es real que las mujeres han vivido en una situación de desventaja durante muchísimo tiempo, que han vivido oprimidas por el sexo masculino, y es
de manera natural, que estén exigiendo sus derechos y hay que respetarlas y brindarles el apoyo necesario, ¿no? Sin embargo, pues, lo que sí yo creo es de que en este clima de violencia no se trata de contraponer sexo, sino que más bien somos de la idea de que hay personas buenas y hay personas malas, ¿no? Pero sí hay que reconocer que pues, las mujeres han vivido en una época de desventaja durante mucho tiempo y es natural que se organicen para exigir sus derechos, ¿no? Viven en condiciones mucho más adversas que los hombres, ¿no? Claro. Y nada más para finalizar también, David Vega dice que arriba la máquina y coincido con él porque no lo mencionaste. No, Nel, arriba los Pumas. no mencionamos que arriba la máquina. No mencionaste sí, que arriba la máquina. Arriba la máquina. Definitivamente. Sí, mañana es un día importante, por cierto, y espero que todas, porque por supuesto que voy a salir a marchar, salgamos a acompañarnos desde la paz, porque ya lo dijo el presidente y es cierto, la paz es fruto de la justicia. Entonces, para buscar justicia hay que hacerlo pacíficamente, respetándonos unos a otros y caminando codo a codo, ¿no? Sin ningún tipo de agresión. Yo nada más, estimado Jesús, para cerrar rapidísimo, porque esta parte es muy importante, les voy a leer la pregunta que va a venir en la boleta este próximo domingo 10 de abril en la consulta popular de revocación de mandato, porque la hicieron lo más complicado que pudieron, ¿no? Pero para que la gente se vaya familiarizando y la podamos compartir a todas y a todos. Marque la respuesta de su preferencia para la pregunta, es la boleta rosa que vamos a tener todos ese domingo 10 de abril, y dice, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y pues bueno, ya sabemos lo que muchos y muchas queremos, ¿no? Claro, pues nos vamos con eso. Participen este 10 de abril en la consulta. Es un derecho que ustedes tienen como ciudadanos y ciudadanas y este tipo de oportunidades se ganaron con mucho esfuerzo, con años de participación de militantes y compañeras, compañeros, de dirigentes, de mujeres y hombres que estuvieron desde hace años buscando democracia directa, que creo que no hay mejor forma de honrarla que participando. Por un lado y por el otro, por ahí nuestro compañero Jorge Núñez puso una encuesta, quién eran los responsables de la violencia, y el gobierno, los clubs o las barras o todos los anteriores, y ganaron todos los anteriores, ¿no? Evidentemente, Sí, todos ¿no? tienen, Sí, claro. todos tienen una carga de Sí. responsabilidad, Sí, definitivamente. definitivamente. Y desde Revolución de las Conciencias siempre haremos un llamado a la justicia, a la paz, a la dignidad y a la lucha solidaria. Solidaridad y para todas las familias que están en este momento pasando por este trago amargo generado por la violencia y por las irresponsabilidades de algunos. Amigos, amigas, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que se hayan quedado este programa de Revolución de las Conciencias. Nos estaremos viendo en la semana con algunos otros programas. Nos vemos. Gracias. Dios. Que siga.